Recording in progress. Muy bien. Que pues vamos a plantar una motivación, ¿no? Vamos a hacer esta clase de hoy. Hemos venido a esta clase para aprender, para avanzar en el lado de la sabiduría y también de la compasión, para poder llegar a un lugar donde podamos ayudar a todos los seres cuanto antes posible, porque nos están esperando. Tenemos que ir rápido porque nos están esperando. Así que vamos a compartir la pantalla. Y esta es la clase de hoy. Tenemos aquí. Reproducimos. A ver, espérate, porque estamos. Bueno, pues hoy vamos a hacer recapitulación de lo que llevamos del curso, porque hemos tenido demasiadas vacaciones y ya seguramente nos hayamos olvidado de muchas cosas. Así que, bueno, pues hoy hemos llegado al número 23 y ya llevamos casi un año, ¿no? Porque no sé cuándo empezamos. ¿Y esto ahora qué se hace? Ah, vale. Bueno, pues vamos a empezar desde el principio. Al principio nos acordamos de que habíamos hecho esta división, ¿no? Al principio entre objetos y poseedores de objetos. Los objetos eran todo, o sea, dependiendo de, podríamos decir que los objetos eran todo, incluyendo los poseedores de objetos, porque también pueden ser percibidos, y luego decíamos que había la división de objetos y poseedores de objetos. ¿Os acordáis que los objetos eran los objetos de la división entre objetos y poseedores de objetos, con lo cual implicaba que los poseedores de objetos no eran objetos? O sea, que eran dos cosas diferentes. Por un lado tenemos los objetos, que es lo percibido, y los poseedores de objetos, que pueden ser las mentes, las personas o los sonidos expresivos. Y aquí nos referimos a las mentes, porque estamos en teoría de mentes. Y primero dimos la división en 7. ¿Os acordáis? Que eran 7 tipos de cogniciones. Tenemos las cogniciones directas, inferenciales, subsecuentes, suposiciones correctas, percepción incierta, duda y cognición errónea. Bueno, pues la cognición directa, ¿os acordáis que la definición, que nos la teníamos que haber aprendido de memoria, era la cognición carente de conceptos e inequívoca? Entonces no es conceptual, sino que es directa, ¿no? Directa, y no pasa, como no es conceptual, pues no pasa a través de una generalidad de sentido, que sería como un medio, un concepto que medie entre la cognición y lo que percibe, ¿no? Y os acordáis que teníamos pues estas 4. Había la sensorial, como esta de aquí, mira el ojo a través de las que eran sensorial siempre era a través de los órganos sensoriales, ¿os acordáis? Después por el ojo pues ves las manzanas y las peras. Luego tenemos la mental, que utilizaba el órgano mental, no los órganos sensoriales. ¿Os acordáis que teníamos esas ideas de que ¿os acordáis que era al final del continuo? Había algunos que decían que había una cognición directa mental, otros que decían que cada vez que tenías una cognición directa sensorial, después tenías una mental. Había distintas versiones, ¿os acordáis? Luego teníamos la autocognición directa, que es la cognición directa que percibe una mente de manera directa, también sin conceptos de por medio. Y luego la yógica, que esas son ya las realizaciones, ¿no? Por ejemplo, la comprensión directa de la vacuidad, la comprensión directa de la transitoriedad del sonido. Todo eso es directo, aunque estás viendo un objeto que es abstracto, pero lo ves de manera directa también, a través de la meditación. Y luego tenemos aquí la siguiente, la cognición inferencial. Y espero que os estéis aburriendo, porque digáis, claro, sí, ya me acuerdo todo de esto. Entonces, la cognición inferencial, tenemos la definición, cognición atributiva, no engañosa, que os acordáis que habíamos sacado este nombre porque viene en el texto en tibetano, viene algo, ¿no? Ahí que es como, lo hemos traducido como atributiva porque significaba que eso, ¿no? Que atribuye conceptos y cualificaciones a los fenómenos, ¿no? Y pues les atribuye cosas. Entonces, no engañosa,
con respecto a su objeto de conocimiento, que es un fenómeno ligeramente oculto y surgirá de su fundamento un silogismo correcto. Entonces, ¿os acordáis? La cognición inferencial siempre va a surgir de un silogismo correcto. Y su fenómeno era uno ligeramente oculto. ¿Os acordáis que los había obvios, ligeramente ocultos y extremadamente ocultos? Y luego, pues, eso, no engañosa, ¿no? Y tenemos tres tipos: la que era de confianza, la cognición inferencial de confianza, la de renombre y la factual. Entonces, la que aquí tenemos un ejemplo. Esta señora infiere que hay que hay fuego, porque hace un silogismo, ¿no? Si hay humo, hay fuego. Entonces aquí hay humo, entonces hay fuego, ¿no? Ella infiere que hay fuego ahí, porque ella misma se monta su silogismo, ¿no? Y entonces teníamos la primera, la de confianza, era una que comprende sin engaño el sentido mostrado en la siguiente cita. Esto es la de confianza. ¿Os acordáis que era la de confiar en que el Buda, pues como ha dicho muchas otras cosas que han sido ciertas, pues estas cosas que nosotros no podemos comprobar porque son asuntos de karma que no se pueden comprobar, ¿no? Pues entonces, o por ejemplo la reencarnación, cosas que no se pueden comprobar, pues que aceptarlas como ciertas, porque digamos aquí la inferencia que te haces es que el Buda no nos ha engañado en muchos otros aspectos, y viendo todo lo que las cosas que ha dicho, pues puedes fiarte de él, ¿no? Entonces, esta sería la primera, la de confianza. Luego, la de renombre, por ejemplo, que comprende que es apropiado llamar luna a lo que ellos llaman marcada como un conejo, porque dicen que la sombra de la luna es como si tuviera, que parece un conejo, ¿no? Entonces es la de que tiene que ver con los nombres de las cosas, ¿no? Y luego la tercera es una que comprende que el sonido es transitorio, que esa es la típica, que es la que, digamos, es más científica, ¿no? Que comprendes un hecho, ¿no? Pues es la inferencial factual. Después tenemos la subsecuente, que tiene como definición una condición inválida. ¿Os acordáis que era inválida? Porque para que fuera válida tenía que ser el primer momento. O sea, no bastaba con que fuera no engañosa, sino que además tenía que ser un primer momento, ¿no? Y por lo tanto, esta cognición subsecuente, aunque incluye a las cogniciones directas, a las cogniciones a las cogniciones inferenciales, pues no es válida, porque es el segundo y los demás momentos, ¿no? Segundo, tercer, etcétera, momentos. Entonces, una cognición inválida, por eso, que comprende lo ya comprendido por la cognición válida previa que le cede el paso. Entonces, teníamos cognición subsecuente, la directa, que era, por ejemplo, una cognición certificadora que atestigua el color azul generada tras una cognición directa, percibe el azul. Por ejemplo, este chico de aquí está mirando esta flor y dice es azul, pero el segundo, tercer momento, pues son cogniciones subsecuentes, pero el primer momento de visión del color azul sería una cognición válida, ¿no? Una cognición directa, perdón. Entonces aquí tenemos, por eso es una cognición, es el segundo momento de una cognición directa, digamos. En este caso, pues que percibía el azul, pero... Y luego el segundo momento de una cognición inferencial que comprende que el sonido es transitorio, y los demás momentos, pues son también cogniciones subsecuentes. Tenemos luego la presunción correcta. Tenía definición, cognición que, aunque concibe de manera unificada el fenómeno que es su objeto vinculado principal, no obtiene certidumbre. ¿Os acordáis? Esto es que fiarse de las cosas que te dicen sin haberlas racionalizado, sin haber pensado bien sobre ello, ¿no? Porque en una cognición inferencial nos dan un silogismo y nosotros lo comprendemos con una certidumbre al 100%, pero en este caso simplemente, bueno, como este señor le dice, sonido transitorio, vale, pues me lo creo, ¿eh? Pero no le ha dado un silogismo y él no tiene certeza al 100%, porque luego mañana viene otro y le dice, no, es que este se equivocó, no era transitorio. Bueno, vale, pues también se lo creen, ¿no? Entonces, esta es la presunción correcta.
Entonces las hay de tres tipos. Presunción correcta la hay sin argumento, como en este caso, te dice el sonido es transitorio, te lo crees y punto. Una con derivada de un argumento incierto, que este, por ejemplo, sería, dice, incierto es este tipo de argumento, ¿no? Que cuando veamos también el silogismo lo veremos. El sonido es transitorio porque es un producto. Entonces, es incierto. ¿Por qué? Porque es incierto que si algo es un producto sea transitorio, porque hay productos que no son... no, en este caso, si es un producto, sí que es transitorio, pero sin certeza acerca de que es... o sea, la persona que escucha esto no sabe si todo lo que es un producto tiene que ser transitorio o no. O, incluso no sabe si el sonido es un producto, porque eso son, para tú poder realmente comprender un silogismo, tienes que comprender que el sujeto es el predicado y tienes que comprender también cuál es la relación, ¿no? O sea, que el sujeto es la razón, perdón, que esta es la razón, no es el predicado, es el predicado. Transitorio es el predicado, que tienes que comprender que el sujeto es también la razón y que la razón está incluida dentro del predicado. Digamos que todo lo que sea un producto tenga que ser transitorio, ¿no? Si no comprendes esto, pues se convierte en una presunción correcta derivada de un argumento incierto. O sea, porque sí, a ti el argumento que te han dado era correcto, pero tú no lo has entendido bien, ¿no? Y luego la tercera estaba basada en un argumento que es incorrecto, que es, por ejemplo, dice que es porque es un cognoscible, porque los cognoscibles no son todos necesariamente transitorios, con lo cual el argumento ya es incorrecto, ¿no? Porque te dicen, teniendo en cuenta el sujeto sonido, es decir, que es transitorio porque es un cognoscible. Entonces dice, bueno, ¿pero qué pasa con, por ejemplo, con la, con la con el espacio, ¿no? Que el espacio es permanente, ¿no? O con la ausencia del gato encima de la mesa. Eso también es un cognoscible y no es transitorio, ¿no? No cambia momento a momento. Con lo cual, no hay... la razón no es suficiente, no hay suficiencia de la razón. Vale, luego teníamos la duda. Cognición que vacila por su propia fuerza entre dos extremos. Aquí está chica así pensando el sonido es transitorio o es permanente, y había tres tipos también. La duda tendente a la verdad, dices, pues seguramente yo creo que es más bien transitorio. La falsedad, que dice probablemente pues yo creo que debe ser permanente. O la equidistante, ¿no? Que no te decides por ninguno de los dos. Y luego teníamos la percepción inatenta, una cognición que, aunque el fenómeno autocaracterizado, que es su objeto vinculado, se le aparece con claridad, no es capaz de inducir certeza. Y tenemos aquí un ejemplo muy bueno. Este chico está mirando su teléfono, este niño, y hay un pájaro que pasa, pero no lo ve porque él está totalmente metido ahí en su teléfono. Y sí que lo percibe, por su ojo lo percibe, porque está ahí en su ámbito de visión, pero no... pero no le hace caso porque está totalmente absorto en otra cosa. Y la tienes sensorial, como en este caso, luego la tienes mental, y como por ejemplo la mental es la que encontramos en el continuo de un ser ordinario, ¿no? Porque decimos al final de continuo de una conexión sensorial hay una mental, pero no nos damos cuenta, nosotros no somos capaces de percibir eso, ¿no? Aunque se aparece a nuestra mente, nosotros no lo percibimos, ¿no? Estamos demasiado distraídos o lo que sea. Y luego la que es una autocognición directa, que es, os acordáis que esto lo explicamos, ¿no? Los Carvacas, que no creen que haya cogniciones inferenciales válidas. Entonces, por lo tanto, ellos las tienen, pero no son conscientes de ellos, ¿no? Porque creen que no existen. Y luego la cognición errónea, que es una cognición equivocada con respecto a su objeto vinculado, el objeto final, ¿no? Teníamos las conceptuales y las no conceptuales. Entonces, dentro de las conceptuales solo hay un tipo, que es la que percibe los cuernos de un conejo o la noción de un yo en las personas, de manera conceptual, ¿no? Porque el yo en las personas pues no existe,
Y por lo tanto, si lo percibes, pues estás equivocado, ¿no? Es una cognición errónea. Y luego la no conceptual, tienes dos tipos, la que es sensorial y la que es mental. La sensorial, por ejemplo, es aquella a la que pues, te pones el dedo así en el ojo, ves doble, ¿no? Pues, por ejemplo, dos lunas, ¿no? Si miras a la luna. Y luego la mental, pues por ejemplo los sueños. Aquí tenemos todo esto que está soñando esta niña, pues no existe en realidad, pero ella lo está percibiendo con claridad, ¿no? Luego pasábamos a la división en tres. Perdonad que esto sea tan rápido, pero es que como es así simplemente un resumen, ¿no? Para acordarnos un poco, solo para refrescar la memoria. Y luego, entonces, la división en tres la vimos también, que había la concepción conceptual que toma como su objeto aprendido una generalidad de sentido, su objeto, y esta es igual que una cognición conceptual, o sea, la concepción conceptual, porque son las únicas que toman como su objeto aprendido una generalidad de sentido y además todas ellas lo hacen así, ¿no? Siempre perciben a todo a través de un concepto, a través de una generalidad de sentido, por eso son conceptuales, ¿no? Porque tienen, se te perciben todas a través de un concepto. Entonces, aquí vendríamos todas las conceptuales y luego de las no conceptuales tenemos dos tipos, que son la inequívoca no conceptual, que toma como su objeto aprendido un fenómeno autocaracterizado. Decíamos que son, por ejemplo, las manzanas o cualquier cosa que tiene sus propias características. Eso es un fenómeno autocaracterizado. Y eh, o sea, como que tiene características propias que puedes señalar, ¿no? No como un concepto, ¿no? Que es así como más general, ¿no? Por eso se llama una generalidad de sentido. En este sentido, autocaracterizado sería lo contrario, ¿no? Y luego la cognición equivocada no conceptual, que toma como su objeto aprendido un fenómeno inexistente que se aparece como con claridad. Entonces aquí teníamos. Ah, vale, tenemos estas tres. Vale, entonces la cognición conceptual, esta que hemos dicho, es igual que la cognición conceptual, porque todas las conceptuales, como hemos dicho, tienen un concepto y por lo tanto ven a través de un concepto de una generalidad de sentido. Luego la inequívoca no conceptual, que toma como sujeto aprendido un fenómeno autocaracterizado, es equivalente de cognición directa. Entonces tienen la misma división que las cogniciones directas. Porque si es inequívoca y no conceptual, tiene que ser una cognición directa. Y aquí tenemos la cognición equivocada no conceptual, que toma como su objeto aprendido un fenómeno inexistente que se aparece con claridad. Entonces aquí os acordáis, había muchos tipos, ¿no? Estaban equivocadas con respecto a esto, al otro, pero esto es una cognición errónea. Esto es una cognición errónea no conceptual. Porque la cognición errónea conceptual, pues como es conceptual, pues se incluye dentro del primer tipo, ¿no? Y bueno, pues teníamos que se podía equivocar con la forma, con el color, con la actividad, con el número, etcétera, ¿no? Y luego teníamos las divisiones en dos. Las divisiones en dos, que las tenemos la válida y la inválida, que estas las dos las hemos visto ya. Luego la conceptual y la no conceptual. Ah, no, estábamos con la cognición válida y la inválida. ¿Os acordáis? Estábamos aquí, en esta primera división en dos. Luego nos quedaban conceptual y no conceptual, equívoca e inequívoca, mental y sensorial, por eliminación y por afirmación, y luego mente principal y factores mentales, que estas no hace falta explicarlas ahora porque ya las explicaremos en su momento, todavía no hemos llegado a esto. Así que con esto hemos terminado con la clase de hoy, que ha sido solamente así de resumen. Y vamos a ver esto ahora cómo hago para... Ah, vale, dejar de compartir. Vale, pues vamos a cerrar los ojos si queréis un ratito. Y vamos a pensar en los sonidos, percibir los sonidos.
a recordar que es una cognición directa sensorial, que no media una generalidad de sentido. Después también vamos a sentir el tacto, nuestro cuerpo, con la silla, la mesa, el suelo. Y la respiración. Cómo entra y sale el aire. Y la prestamos atención a la mente. Recordamos qué hemos hecho hoy, esta mañana. Visualizamos algo de lo que hemos hecho esta mañana. Pensamos que esa idea, esa imagen es una generalidad de sentido. Una mente conceptual. No depende de los órganos sensoriales. Intentamos alejarnos de los órganos sensoriales y solamente enfocarnos en el órgano mental. Y pensamos en si realmente una manzana, por ejemplo, es transitoria, cambia momento a momento o permanece estática. Si cambian sus átomos, se mueven. Podemos inferir que la manzana cambia momento a momento porque si en unos días ha cambiado mucho, se ha podrido, por ejemplo, se ha podrido, eso es porque en un día ha cambiado. Si ha cambiado en un día es porque ha cambiado cada hora, cada minuto, porque no cambia de repente, sino que va cambiando continuamente. Es un continuo cambio. Si este argumento nos ha convencido, entonces hemos tenido una cognición inferencial sobre la transitoriedad de la manzana. Pero no tenemos una cognición directa de la transitoriedad de la manzana. Eso sería una cognición directa yógica, y para eso necesitamos la unión de la calma mental y la visión superior, de samatha y vipassana. Ahora volvemos a la respiración. La transitoriedad de la respiración. Y después sentimos nuestro cuerpo,
la carne de nuestra cara sobre los huesos del cráneo y de la nariz. Y el peso del cuerpo, cómo nos atrae el centro de la tierra. Después pasamos al sonido. Y poco a poco abrimos los ojos. Y hacemos preguntas. Sí que tenemos preguntas que hacer. Pues sí, Tenzin, voy a... Ah, mira, Manuela. Manuela tiene una pregunta. Hola, Kenzie. Voy a hacer una pregunta que nunca hago porque yo tengo la duda de que como el sueño es erróneo, has dicho que es erróneo una condición, pero entonces el sueño tiene relación con la meditación, porque cuando entra en meditación, la meditación es más correcta, es la duda que tengo. ¿Lo comprendes? Ah, Que al principio del sueño sí. él tiene que procurar en una meditación. Bueno, Ah, si los sueños se consideran cogniciones erróneas porque el objeto que tú percibes en realidad no existe. O sea, por ejemplo, si tú percibes un elefante y el elefante no existe, pues a eso lo consideramos una cognición errónea. Pues ya sea porque estás soñando o porque a lo mejor te has bebido, yo qué sé, algún líquido que te ha dejado así, medio así. Y entonces es por eso que se dice cognición errónea, pero eso no significa que no se pueda extraer un montón de información correcta de los sueños, ¿no? Porque muchas veces tienes sueños lúcidos o sueños que son que no que te traen información, pero pero eh, claro, supongo que si ya el sueño es una práctica yógica, pues a lo mejor se podría clasificar de otra manera, ¿no? Pero en general, cuando decimos aquí, por ejemplo, que el color azul percibido en un sueño, pues se considera una condición errónea por eso, porque no existe. O sea, igual que el yo de las personas no existe, por eso se considera una condición errónea la cognición conceptual que percibe el yo de las personas, ¿no? Bueno, estamos hablando en esta escuela, en la escuela saotrántica, porque luego más adelante, ¿no? En la escuela eh, Madhyamaka, pues sí que vamos a lo mejor a decir que existe el yo de las personas, igual que en el mismo sentido que existe la mano, ¿no? De manera únicamente convencional, ¿no? O sea, no, dependiendo de cómo lo definas, podría existir o no, ¿no? gracias. Mauricio tiene una pregunta en el chat. A ver, voy a subir un poco el sonido, que lo hago muy bajito. A ver el chat. Ah, vale. No podemos percibir la transitoriedad de la manzana por falta de visión superior y calma mental. Ah, bueno, sí podemos percibirla, pero no con una cognición directa. Porque para poder percibir esto con una cognición directa, es, tendría que ser una cognición directa yógica. Porque no es un fenómeno autocaracterizado. Es un fenómeno permanente, ¿no? La transitoriedad de la manzana. La manzana
sea transitoria, la transitoriedad de la manzana, entonces un microscopio electrónico puede registrar cómo se degrada la manzana. Sí, pero ahí ya lo estás viendo de manera, ya está lo que estás viendo ahora, ya lo estás viendo con una cognición visual a través del microscopio. Entonces ya sí que sería una cognición sensorial visual. Entonces ahí ya pasamos a otro tipo de cognición. Y, y gracias a esta cognición visual puedes comprender con una cognición conceptual que la manzana es transitoria, ¿no? Claro, yo diría que eso es una cognición ya sensorial visual, una cognición directa sensorial visual, una vez que tienes el microscopio. No una yógica. Ah, bueno, dices, claro, entonces puedes percibir la transitoriedad. Sí, bueno, pues eso habría que discutirlo, ¿no? Porque estás viendo un movimiento continuo, ¿no? Entonces sí, igual podríamos decir que puedes ver la transitoriedad sí, con un microscopio. Muy, muy bien ahí argumentado, Mauricio. O sea, que en ese caso sería una Vale. cognición directa, o sea, tú ves la transitoriedad de una forma visual, entonces puede ser una cognición Claro, es que en... habría que ver si se puede ver la transitoriedad. Si se puede ver, porque la transitoriedad no es ningún objeto de los sentidos, porque la transitoriedad no es una forma ni un, ¿no? Ni un color, porque en teoría, de hecho, no puedes ni siquiera ver una vaca. No puedes ver una vaca porque ves o una manzana, en realidad ves el color de la manzana y la forma de la manzana, ¿no? Pero vamos, si ya nos metemos ahí, ya entonces habría que inferir también la existencia de la manzana. Entonces, sí, le podemos debatir eso a los autántica. O sea, sería un poco como lo de la transitoriedad del sonido, ¿no? Es un poco como el mismo ejemplo, en realidad. Claro, sí, porque de alguna manera se podría medir ahora con a lo mejor con instrumentos. Pero aún así siempre estarías viendo una especie de generalidad, o sea, una especie ¿no? De representación de la transitoriedad del sonido, no la transitoriedad del sonido en sí, ¿no? Digo yo, no sé. En fin, estas preguntas difíciles nos las guardamos para Gisela. Está muy bien esa pregunta, Mauricio, muchas gracias. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí hoy. Vamos a dedicar todo el mérito que hemos acumulado por este esfuerzo de venir hoy de reempezar, que siempre es más difícil, y para alcanzar la iluminación cuanto más pronto mejor, lo antes posible, para poder ayudar a todos los seres. Muchas gracias. Nos vemos la semana